Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy os voy a contar un caso súper loco. Este caso va a ser bastante largo porque tiene muchísimo contexto y mucho detalle. Por lo que voy a explicar todo muy poco a poco para que podáis entender quién es quién en este caso. Hoy nos vamos a situar en Estados Unidos, más concretamente en Garden Grove, en California. El día 19 de marzo de 1985, aproximadamente sobre las 3 de la madrugada. El departamento de policía recibe una llamada de un hombre llamado David Brown, que parece estar bastante mal. Se le nota que está llorando, está como alterado, y le dice lo siguiente a la operadora de la policía: creo que mi esposa ha sido disparada. Rápidamente, los policías van corriendo a la casa de este tal David Brown y se lo encuentran llorando en las escaleras. Llora tanto y está tan alterado que hasta el policía mismo le dice: oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda médica? Él dice que no necesita ninguna ayuda, pero quiere que chequen si su mujer está bien. A todo esto porque él cree que le han disparado. Destacar que al lado de David estaba una chica joven que portaba en sus brazos un bebé. Esa chica era Crystal, era la cuñada de David, es decir, la hermana de la mujer de David, y la bebé que estaba sosteniendo se llamaba Crystal, que era hija de David y su esposa. David le informa a la policía que esa misma noche se había ido a tomar el aire porque estaba harto de las discusiones que tenían pues su mujer, Linda, y su hija de otro matrimonio llamada Cinnamon. Él dijo que su hija Cinnamon, que tenía 14 años, pues como que no se llevaba muy bien con su esposa Linda. Linda entonces le reprochaba a David el comportamiento que tenía Cinnamon con ella y que él no podía hacer nada y se limitaba a irse a dar un paseo para que todo se relajaba. David dijo que esa noche justamente Linda y Cinnamon habían vuelto a discutir y que cree que su propia hija le había disparado a Linda, porque cuando él llegó a su casa no la vio a Cinnamon, no la vio por ningún lado, por lo que destacó que podría haberse escapado. Fue entonces cuando un policía le preguntó a David que dónde estaba su esposa y que sí había visto si estaba bien, a lo que él dijo que él no podía ver la sangre y que no iba a acercarse a su mujer. Pero aquí el oficial pues se queda un poco pensando en cómo David sabe que su esposa ha podido ser disparada y que hay mucha sangre si él no ha ido a ver cómo está su esposa. Bueno, como parecía que nadie se preocupaba por el estado de Linda, el oficial pues se acercó a la habitación de matrimonio donde pues estaría Linda. Cuando el policía entra en la habitación de matrimonio, se da cuenta de que hay una chica joven tumbada boca abajo y que estaba rodeada de un gran charco de sangre. Pero cuando se fija, parece oír unos sonidos procedentes de la chica. La chica seguía viva. Como la chica parecía estar viva y emergía de ella unos sonidos como que le costaba respirar, él no dudó ni un segundo y llamó a los paramédicos para que vinieran a intentar salvarle la vida a Linda. Pero cuando los médicos entraron en la casa y atendieron a Linda, se dieron cuenta de que no podían hacer nada por ella y la chica pues falleció. Ella básicamente murió desangrada porque le habían disparado 2 veces en el pecho con un arma de calibre 38, arma que fue encontrada en la escena del crimen. Fue entonces cuando el policía le dice a David que su esposa Linda ha fallecido y que van a proceder a buscar a su hija Cinnamon. Y él le da una descripción perfecta de su hija para que pueda encontrarla mucho más rápido. Él también quiere añadir que su hija pues es básicamente la típica adolescente rebelde que no tiene ningún tipo de filtro y que pues eso, que es muy rebelde y patata. Dice que incluso cuando nació Crystal, que es la bebé que sostenía Patty en sus brazos, se volvió aún más rebelde. Había tantas discusiones en su casa entre Cinnamon y Linda que Cinnamon se fue a vivir a una casita, especie de casa que tenían en el jardín. Vivir sola.
Todo ello porque Linda les decía que tenía que hacer cosas en la casa y Cinnamon no estaba de acuerdo con ello. La información que dio David de su hija pues ruló por todos sitios, pero no lograron encontrar a la adolescente. Por otro lado, los oficiales también quisieron hablar con Patty, recordemos que es la cuñada de David, y le preguntaron cuál era la relación que tenían Linda y Cinnamon y si se llevaba bien con ella misma. Ella dijo que sí, que se llevaban relativamente bien, ella y Cinnamon, pero que con Linda pues no. Básicamente como que no la quería ni ver. Ella dijo que antes de nacer Crystal, ellas dos, Patty y ella, pues se llevaban bien hasta que ella vio que Cinnamon se volvió aún más rebelde y básicamente eso coincidía con lo que había dicho David, que esa noche pues hubo una discusión nuevamente y que luego Cinnamon se fue a la casa que tenía, ¿no? A la casita que tenía en el jardín. Patty dice que cuando ella se disponía a dormir, Cinnamon llamó a la puerta de la habitación, entró y le preguntó que si sabía cómo usar un arma. Ella le dijo que aunque supiera manejar un arma, no le iba a enseñar porque quería saber cómo manejar un arma. Entonces ella le dijo, Cinnamon, que ella pues no sabía si algún día podría necesitar saber manejar un arma. Patty posteriormente dice que oyó un disparo en la madrugada, que Cinnamon volvió a entrar en su habitación y que luego se fue. Luego de ello escuchó un segundo disparo. Al escuchar ese segundo disparo, Patty salió corriendo hacia la habitación donde sabía que estaba Crystal para cogerla con ella y refugiarse en su habitación para que Cinnamon no le hiciera daño. Coge a Crystal y se la lleva a su habitación, pero Cinnamon vuelve a entrar en su habitación y escucha un tercer disparo. Pero ella ve que a ella no le ha pasado nada, que a Cinnamon no le ha pasado nada y a la bebé no le ha pasado nada, por lo que ella se queda un poco más tranquila y puede respirar. Pero Cinnamon no se iba a quedar allí, sino que ya pues se iría. No es hasta que David vuelve a casa cuando Patty le cuenta todo lo que ha pasado. Tened en cuenta que Patty para ese momento tenía 17 años y Crystal tenía tan solo 7 meses. Los policías, para poder descartar a David y Patty, le hacen la prueba de la pólvora y entonces Crystal pues se va de momento con los padres de David, Arthur y Manuela. Fred McLean, que era uno de los investigadores de este caso, se fue un poquito de la casa como diciendo, bueno, yo voy a dar un último vistazo por aquí, por si acaso, y sobre las 7 de la mañana, recuerda que esto había pasado en la madrugada, sobre las 7 de la mañana va a dar una vuelta por el alrededor de la casa y para en un sitio donde pues dejan o suelen dejar a los perros metidos. Era como una especie de casita pequeña. A él pues le parece curioso y sin más pues mira dentro y es donde allí metida ve a una chica en posición fetal metida dentro de esa casita. Y esa chica era Cinnamon. La chica, al no estar consciente y de no poder moverse, este hombre pues la cogió él mismo. La chica se había orinado encima y también tenía la ropa, ¿no?, manchada de vómito. Que bueno, diréis, bueno, pues ha bebido o lo que sea y pues luego ha vomitado. Pero es que la curiosidad es que el vómito era de color rojo. Y Fred se dio cuenta de que en el puño tenía un papel. Este papel decía lo siguiente: querido Dios, por favor, perdóname, no quería lastimarla. Cuando se llevaron a la chica a comisaría para poder interrogarla, ella nada más que quería dormir, estaba muy cansada y ella decía que no recordaba nada de aquella noche. Ellos se dieron cuenta enseguida de que la chica no estaba normal, que le pasaba algo, y la llevaron al hospital, donde quedaría en coma. Los médicos se dieron cuenta de que la chica había ingerido una dosis letal de un medicamento llamado Daracet y que también presentaba una dosis bastante enorme de un medicamento llamado Diazida, que es una medicina contra la hipertensión.
Y los médicos le aseguraron a la policía que si ella no hubiese vomitado, la chica no tendría vida. Los médicos logran salvar la vida de Cinnamon porque le sacan todos los medicamentos que había ingerido, pero como tiene residuos de pólvora en las manos, pues los policías pues no pueden dejarla libre y la tienen retenida. Además, ella, cuando se recuperó del coma, ya una vez que podía hablar, ella misma dijo que no tuvo ayuda ninguna y que fue ella la que disparó a Linda, que esa noche había tenido una discusión muy fuerte con ella y que ella ya no podía más. Entonces Cinnamon fue a la oficina de su padre, donde sabía que había un arma, la cogió y disparó a Linda 2 veces. Después de que a Cinnamon le dieran el alta, fue acusada de asesinato y fue llevada al centro de detención juvenil llamado Orange County. Pero al tener 14 años ella no podía ser juzgada como adulto. Por otro lado, Linda fue cremada y enterrada. Simultáneamente a lo que estaba pasando, otros policías fueron a preguntar a los familiares y amigos de Cinnamon que cómo era su comportamiento, el comportamiento de la chica. Pero para sorpresa de los policías, todos dijeron que el comportamiento de Cinnamon era muy bueno y que es más, Linda y ella se llevaban muy bien, por lo que eso no casaba con lo que Patty y David habían dicho. Además, los familiares y amigos de Cinnamon dijeron que ella era una chica muy dulce, muy buena, que le encantaba estar con su hermana Crystal y que lo único que podían destacar malo, por así decirlo, de la chica era que tenía un problema con querer la atención constante de su padre. En cambio, de David dijeron que era un hombre bastante controlador, extraño y distante. David parecía mandar en las vidas de las mujeres que le rodeaban, es decir, Linda, Patty y Cinnamon. Lo típico, no podían salir y si salían tenía que ser con él. Controlaba todo el tiempo a las chicas y no dejaba que su hija pues tuviera amigos. Este fue un dato bastante importante para la policía y desde luego que lo tuvieron en cuenta. Hasta aquí bien, pero ¿quién es Linda? Linda Marie Bailey Brown tenía 23 años para el momento de los hechos y nació el 26 de agosto de 1961 en Nebraska, Estados Unidos. Fue fruto del matrimonio entre Ethel y Clyde, pero Clyde fue un padre nefasto y que cuando se la vio que Ethel estaba embarazada, él se iba. Linda era uno de los 11 hijos que tuvo Ethel, por lo que ella tuvo que trabajar para mantener a todos y cada uno de sus hijos. Un día, cuando Linda pues contaba con 13 años de edad, su madre Ethel conoció a un hombre llamado David Brown. Ethel le dijo que, sufría una enfermedad, cáncer de colon, y que, debido a su enfermedad, pues no podía realizar las tareas domésticas en su casa y que necesitaba ayuda para limpiar su casa, ordenarla y tenerla siempre a punto. Ethel, a ver esto como una oportunidad, le dijo a su hija mayor, Pam, y a su segunda, no por así decirlo, Linda, que irían a limpiar la casa de este hombre. Pero cuando Linda tenía tan solo 15 años, 15, Dios mío, David y ella comenzaron una relación amorosa, pero fue en secreto, porque a ver, ¿qué locura es esta? Y no fue declarada como oficial hasta que Linda no cumplió 17. Fue entonces cuando David vio apropiado decirle a su madre, Ethel, que se iba a casar con su hija Linda, que quería que le diera la bendición. Y esta, en vez de decir, como tú, un hombre mayor, más mayor que mi hija, te quieres casar con una niña de 17 años. No, ella dijo, perfecto, 2 bocas menos que alimentar. Justo antes de la boda de David y Linda, él dijo que mágicamente se había curado del cáncer. Y para el momento de la boda, él contaba con 27 años de edad, mientras que Linda tenía 17. Pero 2 años después de que se casaran, David echa a Linda de su casa, porque según él,
no había madurado, que no tenía nada en común con ella y que era, pues eso, demasiado inmadura para él. Por lo que se divorcian y Linda vuelve con su madre. Por su parte, David empezó una relación amorosa con otra mujer, pero ¡sorpresa! Le engañaba con Linda. Yo no sé cómo Linda se prestaba a eso. No es hasta el año 1979 que David se divorcia de esa mujer y vuelve a casarse con Linda, porque ya según él ya no era tan inmadura y bueno, pues ya como que sí podía estar con él. Para el año 1981, Patty, que era la tercera hija más mayor de Ethel, se fue a vivir con Linda, su hermana, y con David, su cuñado, porque David y Linda habían fundado una empresa que le iba bastante bien, con la que pues tenían bastante dinero y podían permitirse una casa bastante grande. En el verano de 1984 fue cuando Cinnamon se unió a la familia para vivir más tiempo con su padre y menos con su madre Brenda. Para ese momento ya Linda estaba embarazada de Crystal. Pero a todo esto, ¿quién es Cinnamon? Cinnamon Marlene Brown había nacido el 13 de julio de 1980 y tenía el pelo color canela, de allí su nombre, Cinnamon, canela. De pequeña era bastante extrovertida, siempre le gustaba hablar con todo el mundo y siempre irradiaba alegría. Se llevaba muy bien con su padre porque era el que siempre le compraba todo tipo de juguetes, todo lo que ella quisiera. Era como que tú pides y yo te doy. Su madre, que se encargaba de cuidarla, que eso deberían hacerlo los dos, pero bueno, era pues mucho más restrictiva porque sabía en el fondo lo que a la niña le venía bien. Por lo que Cinnamon no había desarrollado una relación igual de bonita, entre comillas, con su madre Brenda. Cuando sus padres se divorcian, pues Cinnamon opta evidentemente por irse con su padre porque es él el que le da todos sus caprichos. Por lo que ya tenemos a Cinnamon viviendo con David, Linda y Patty. Vale, siguiendo con la investigación, los policías van a hablar con las amigas de Linda, pero se dan cuenta de que Linda como que no tiene muchas amigas, solo sale una. Y ella les dijo una cosa que a los investigadores pues les chocó bastante. Y era que Linda, ella misma, le había dicho a su amiga que tenía sospechas de que David y Patty tenían una relación, por lo que David le estaba siendo infiel con su propia hermana. Resulta que mientras que Linda estaba embarazada de Crystal, ella veía que su hermana Patty pues como que no hacía nada, siempre se vestía mucho más provocativa estando en casa, siempre estaba buscando la atención de David y pues claro, se enfadó y le dijo: escúchame, tú te vas otra vez con mamá. Y la echó. Y además ella notaba que desde que se había quedado embarazada, David no le echaba tanta cuenta o no le dedicaba el tiempo que ella pensaba que tenía que dedicarle. Y pues como que hablaba mucho con Patty, tenía muchas risitas, era un comportamiento no adecuado según ella, es el que tenía David con Patty. Pero como Linda no había consultado eso de que se fuera Patty de su casa con David, David se enfadó bastante con ella. Y es más, David le dijo a Linda que él no tenía culpa de que Patty tuviera una fijación tan fuerte con él. Y que él le dijo que se calmara. Y por supuesto David, como se enfadó con Linda, dijo: tú aquí no mandas, mando yo, y la devolvió a Patty a su casa, a pesar de que a Linda le molestaba. Los policías, tras saber eso que le contó la amiga de Linda, pues empezaron a pensar que David y Patty podrían tener algo y que el único obstáculo que tenían entre ellos dos era Linda. Fue entonces cuando la policía intenta vincular a David con el asesinato de su esposa Linda, pero ven que su historial criminal pues no tienen nada, cero. En agosto de 1985, Cinnamon fue juzgada por el cargo de asesinato en primer grado. El 13 de septiembre de ese mismo año, ella pues fue sentenciada a 27 años de prisión con el cargo de asesinato en primer grado. Para el juicio, Cinnamon dijo que no recordaba haber matado a Linda y que
que no podían juzgarla porque no había sido ella. Pero el 13 de septiembre de ese mismo año fue sentenciada a 27 años de prisión por el cargo de asesinato en primer grado. Por su parte, David recibió de la póliza de seguro que le hizo a su mujer $835.000. Posteriormente se mudó a una casa más grande con Patty y los padres de David. Los padres de David no entendían por qué Patty seguía viviendo con ellos si, su esposa había sido asesinada. Ya no, como que no pintaba nada a Patty en esa casa. A lo que él decía que no se metieran tanto en su vida, que él hacía lo que él quería y que ellos, de buenas a primeras, si él quería, se iban de su casa. La cosa es que cuando Patty se mudó con David, pasó a ser una segunda Linda y hacía todo lo que hacía Linda. A los investigadores les pareció bastante raro que David solo asistiera a la sesión de la sentencia de su hija y no a los encuentros que podía tener con ella en ese centro penitenciario, ¿no? Ese juvenil. A diferencia de su madre Brenda, que siempre estaba con ella en todo. El investigador incluso vio a David y Patty besándose 6 meses después del asesinato de Linda. Es más, para ese momento Patty tenía 17 años. Descubrió que en julio de 1986 David y Patty se habían casado en Las Vegas, que Patty había tenido una niña y que la había llamado Heather. Esa niña que había tenido Patty tenía su apellido porque, según ella, había tenido una aventura con un chico y se había quedado embarazada. Pero aún así los investigadores sospecharon de que esa hija era de David. Pero, ¿quién es David Brown? David Arnold Brown tenía 36 años para el momento de los hechos y había nacido en 1952 en Phoenix, Arizona. Desde pequeño siempre tuvo un complejo bastante grande con su físico y de mayor intentó compensar esa carencia con la importancia que tiene el carisma. La única manera que tenía David de conectar con alguien era con el don de la palabra y siempre tenía la manía de hacer ver a la gente que era él el que les iba a ayudar. Es decir, tú tenías un problema, vale, dímelo, cuéntamelo, yo te ayudo a salir de ese problema. Yo te ayudo a salir de ese problema. No tú lo vas a solucionar, sino yo te voy a ayudar. Y eso lo hacía única y exclusivamente para sentirse superior a los demás. Él dejó la escuela y empezó a trabajar, y a los 15 años conoció a la madre de Cinnamon, quien es Brenda. Ellos se escaparon cuando tenían 16 años y como Brenda se quedó embarazada, decidieron casarse. Brenda tuvo que dejar de trabajar para cuidar a Cinnamon y David fue el que empezó a trabajar de lo que podía. Y se apuntó a un programa del gobierno donde le ofrecían cursos y oficio para que él se desarrollara profesionalmente. El oficio donde David destacó fue en la informática y la empresa Random X le decidió contratarle. No fue hasta una infidelidad de David que la pareja ya no siguió. David se dio cuenta de una cosa y es la siguiente. Él tenía relaciones con personas, con mujeres de su misma edad aproximadamente, ¿no? Un año arriba, un año abajo, pero siempre tenía relaciones con mujeres de su edad. Pero con el tiempo todo es muy bonito al principio, pero luego se dan cuenta de su personalidad controladora, por lo que las mujeres le dejaban. Entonces él dijo, voy a salir con gente más pequeña, con chicas más jóvenes, para yo poder controlarlas. A Brenda la había engañado con una tal Lori Carpenter y se casó con ella. Pero su matrimonio duró 4 años hasta que David conoció a Ethel, sí, la madre de Linda, y se obsesionó completamente con Linda, que contaba con 13 años. Pero al principio no sale con Linda, no, sale con su hermana mayor de 15 años, Pam. David estaba con Pam, pero adivinad con quién le engañaba, con su propia hermana Linda. Cuando se cansa de Pam, rota a Linda.
Y Ethel encantada con que un hombre mucho mayor que sus hijas esté con sus hijas de 17, 15, 13, porque mientras que él las mantuviera, David deja su trabajo en Random X y funda su empresa llamada Data Recovery Inc., con la que gana bastante prestigio y bastante dinero, por lo que hace que Linda pues trabaje para él. Ganan tanto dinero que pues Patty se puede mudar con ellos. Pero, ¿quién es Patty? Patty era la hermana tanto de Linda como de Pam y contaba con 15 años en ese momento. A diferencia de sus hermanas, ella era bastante tímida, bastante reservada y no contaba mucho de lo que le pasaba. Y al ver que ella tuvo la oportunidad de mudarse con su hermana y su cuñado, ella se volvió bastante agradecida con ellos porque ya no tendría que luchar con sus hermanos por un plato de comida y por la atención de su madre. Además, ella tendría una habitación para ella sola, donde tendría ropa para ella sola. Por lo que ya podéis deducir un poco por qué Patty se enamoró locamente de David. Si nos vamos de nuevo a la investigación, ya han pasado 3 años desde que a Cinnamon la condenaron y ahora con 18 años pues el investigador ya podría hablar con ella sin permiso de su padre. Y cuando el investigador está con ella, él no duda en decirle que David, su padre, y Patty están viviendo la vida perfecta porque obtuvieron el dinero de la póliza de Linda. A pesar del dato que le había dado este investigador a Cinnamon, ella pues siguió R que R con que ella no recordaba lo que había pasado aquella noche. A todo esto, ella había sido informada por David que él la iba a sacar, que ahora con el dinero que tenía la iba a sacar y que por tanto no fuera a ninguna terapia para poder recordar nada, básicamente porque la iban a tachar de loca. O peor, de que se lo había inventado para pues no ir a la cárcel, cuando ella era culpable. No fue hasta un poco más adelante en el tiempo que Cinnamon llama al investigador y le dice que le van a contar todo lo que recuerda de aquella noche. Y lo que le va a decir esta chica al investigador, ¡wow! Ella empezó diciendo que ella no había tenido nada que ver, que ella no mató a Linda y que todo esto había sido porque ella tenía que dar a entender que había sido ella en la que había matado a Linda para proteger a su padre, que lo único que hizo es echarse la culpa de algo que ella no hizo y que fue su propio padre quien le dijo que se echase la culpa de todo. Ella dice que una tarde, meses antes del asesinato de Linda, ella estaba con Patty y con David en el salón viendo algo, que Patty pues quiso escuchar lo que Linda decía, porque, o sea, es decir, Linda estaba hablando con su hermano y ella pues quería escuchar la conversación que tenían, no sé para qué, y fue a escucharla. Y después de un rato Patty pues volvió al salón y volvió bastante alterada. Y al preguntarle qué le pasaba, qué había escuchado, ella le dice que había escuchado a Linda hablar con su hermano de cómo iban a matar a David. Él se pone muy nervioso y entonces dice que Linda lo va a hacer porque quiere quedarse con su empresa, quiere quitarlo del medio y se quiere llevar todo el dinero que da esa empresa. Por lo que él tendría que irse lejos para que no lo mataran. Cinnamon, que estaba escuchando todo, pues le dijo, a ver, papá, puede ser una equivocación, Patty ha oído mal y ¿por qué te querría matar Linda? Y es entonces cuando David le dice a las dos, si no queréis que me maten a mí, tenemos que matar a Linda. Por lo que Cinnamon, al escuchar esto, le dijo, ¿qué? Ni de broma. Se negó en rotundo y todo ello pues quedó ahí. Pero no quedó ahí, porque cada vez que podían, David y Patty volvían al tema y Cinnamon decía que no, que te divorcias y no pasa nada, que no te va a matar, que eso seguramente habría escuchado mal. Y David que si era él, prefería que fuese ella. Es decir, que en vez de matarle a él, matarían a Linda para que él pudiera, pues, vivir. La idea es que Cinnamon la matara porque era menor de edad y no iba a tener tanta repercusión como si hubiese sido David. Cinnamon iría a la cárcel por muy poco tiempo al ser menor y entonces ella le dijo, a ver, ¿y Patty por qué no puede? No, ya como pregunta, ¿no? Y él dijo que Patty ya la había intentado y que no había podido, por lo que ahora le tocaba a ella. Cinnamon cuenta que esa noche a ella le tocó lavar los platos y que posteriormente a ello se fue a la habitación que a veces
compartía con Patty, porque ya dije que ella se fue a vivir a la casa esta del jardín que tenía David. Dice que una vez ya en la habitación, después de un rato, David entró en la habitación de las chicas y le dijo que era el momento perfecto para matar a Linda. David le dio a Cinnamon, a su propia hija, un bote lleno de pastillas, le dijo que se las tomara todas, pero que practicara varias cartas de desvivimiento y de perdón por lo que había hecho. Y entre David y Patty le enseñaron a usar un arma. Fue entonces cuando él les dice que se tiene que ir de la casa y que para cuando él venga, a Linda la quiere muerta. Patty por su parte pues empieza a limpiar el arma y se la da a Cinnamon para que el arma solo tenga las huellas de ella. Ella entonces sube a la habitación donde está Linda y le dispara. Ella le cuenta al investigador que realmente ella no quería hacerlo porque realmente le tenía un aprecio a Linda, pero que tuvo que hacerlo porque su padre le repetía incansablemente que si no lo hacía, él se tendría que ir y eso no lo podía permitir ella. Que luego de dispararle 2 veces se fue a la casita del perro esta que os digo que Fred la encontró allí. Fue entonces cuando el investigador le dijo: Cinnamon, este plan no era solo para matar a Linda, sino también el plan era que tú murieras al ingerir tantos medicamentos. Tuvo, digamos, que abrirle los ojos para que Cinnamon se diera cuenta lo que su padre pretendía que pasara. Para poder involucrar a David en todo esto, el investigador pidió a Cinnamon que si él iba a visitarla, que esas sesiones se grabaran, a lo que pues ella aceptó. Pero si David no quería saber nada de su hija y solo fue a la sentencia de su hija, es decir, al final, ¿cómo logró que fuese a verla y hablar con ella? Ella le pidió a su padre que le explicara lo que había pasado esa noche porque tenía lagunas y quería entender realmente lo que había pasado esa noche. Y él, como no podía dejar que nadie tuviera un problema o algo que él podía solucionar siempre, picó. Ella en una ocasión le dijo que por qué le había dado tantas pastillas y él pues al principio no dijo nada, se calló, pero luego acabó admitiendo de que sí que le había dado pastillas a su hija esa noche. Y él se atrevió a decirle que si ella removía el pasado, posiblemente harían que todos se fueran a la cárcel. David, antes de irse de la sala donde mantenía la conversación con su hija, la visita, le dijo que si ella quería, que Patty confesaría el crimen, y como ellos sabían la dinámica o la línea de tiempo del crimen, sería fácil que le creyeran y que posteriormente pues Cinnamon se fuese de rositas, ¿no? Porque no había sido ella, ¿no? Por lo que eso pues fue algo impactante en los policías que dijeron: ¿y tú cómo sabes la línea de tiempo? Por lo que el 22 de septiembre de 1988 Patty y David fueron detenidos en su casa. Él le dijo de una a los policías que había sido Patty y que le tenía miedo a su familia porque pensaban que iban a matarle. Patty por su parte dijo que no recordaba nada y volvió a la versión que dijo ella al principio. Le dijeron entonces a Patty que David había dicho que había sido ella, que la había delatado, pero ella ni se inmutó. Hasta que ella se cansó y le dio a la policía la misma versión que había dicho Cinnamon, y eso que ellas no habían hablado en ningún momento entre ellas. Por lo que algo de cierto tenía que tener esa versión. En vista de todo esto, David fue detenido y acusado del asesinato en primer grado de su mujer Linda, y en septiembre de 1988 se declaró inocente. Pero el jurado en menos de 7 horas dio su veredicto, y el juez declaró a David culpable de asesinato en primer grado y conspiración para cometer un asesinato. El juez le declaró culpable el 15 de julio de 1990 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por su parte, Patty se declaró culpable de asesinato en primer grado y le sentenciaron a prisión hasta que ella cumpliera 25 años. Ella tenía 22 años para el momento de su condena, por lo que obtuvo un buen trato con la policía por haber contribuido a la resolución del caso. En 1992, y después de estar 8 años en prisión, a sus 21 años Cinnamon salió de la cárcel. Por último, en el año 2014, David Brown, a sus 61 años de edad, murió en la cárcel por causas naturales. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya entretenido el vídeo, que si os ha gustado hacérmelo saber y compartir este vídeo con todo el mundo.
En los comentarios podéis dejar vuestra opinión y también sugerencias de vídeos que queráis que trate en el canal. Suscribirse si aún no lo habéis hecho y recordar que en la cajita de información tenéis todas mis redes sociales por si queréis ver lo que hago por allí. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.